A orar. Ubíquense en sus Biblias en Mateo 28. Vamos a repetir allí, ¿verdad? Esta lectura que se hizo hoy. Y luego que lo tengan, oramos y empezamos el mensaje de esta mañana. Bueno, quiero agradecer a todos los invitados que están aquí. Bienvenidos a los que han venido por primera vez. Y bueno, por favor quisiera que todos estuvieran atentos, ¿verdad?, al mensaje y pongan sus teléfonos, sus móviles en silencio para que no haya interrupción, hermanos, y podamos estar atentos, ¿verdad?, al mensaje de lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Entonces, ¿lo tienen, hermanos? Mateo 28, versículo 1. Y bueno, vamos a orar y luego leemos la palabra del Señor. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por este día. Bendice el tiempo, Señor. Quita toda interrupción, quita todo pensamiento, Señor, contrario. Controla nuestras mentes, Señor. Controla nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y que tu palabra, Señor, hoy pueda orar en los corazones, Señor. Confiamos y descansamos, Señor, en ella. Y hoy queremos gozarnos, queremos regocijarnos con la verdad de tu palabra. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no me puse ni el micrófono hoy. Entonces, bueno, no pasa nada. Vamos a leer, ¿verdad? Mateo 28, versículo 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver al sepulcro. Y hubo gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto, decía a sus discípulos, que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iba a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. El tema de hoy, hermanos, que vamos a estar hablando, y el título que le he puesto al mensaje, hermano, es el gran día de resurrección. El gran día de resurrección. Y en primer lugar, hermanos, debemos saber por qué murió Cristo. Porque Él tuvo que morir. Porque Él tuvo que sufrir, ¿verdad?, toda esa paliza que le dieron, toda esa tortura que le dieron. ¿Por qué? ¿Por qué Él tuvo que hacer eso? El hombre, hermano, cuando fue creado perfecto y sin pecado. Cuando Dios creó a Abraham, el ser humano para Dios era la corona de la creación. Él empezó a crear todas las cosas con el poder de su palabra, pero la corona de su creación fue el hombre. El hombre fue creado con una capacidad intelectual para relacionarse con Dios. El hombre podía hablar con Dios directamente, no había nada que cortara la comunicación con Dios y el hombre. Era la corona de la creación. Tenía un alma, Dios le dio vida a este hombre, cuerpo, ¿verdad? Y el hombre había sido creado perfecto, sin pecado, con una capacidad intelectual,
Dios le dio la oportunidad a este hombre de ejercer un liderazgo en su creación. Dios le dio a este hombre la capacidad, ¿verdad?, de decirle, mira, tú ponle un nombre a cada especie animal. Increíble cómo Dios le había otorgado a este hombre tantas responsabilidades. Y el hombre podía comunicarse con Dios directamente. No había nada, ¿verdad?, que tropezara entre Dios y el hombre. Era perfecto. Pero ocurrió que en un momento a otro el hombre le dio la espalda a Dios, desobedeciendo un mandato que Dios le había dado. Todos conocen la historia. Dios le había dicho a Adán, puedes comer de todo el fruto, puedes comer de todos los árboles que hay aquí, pero de este no comerás. Porque cuando comieres de él, ciertamente morirás. Pero el hombre, ¿verdad?, siendo tentado por Satanás siempre, ¿no?, haciendo tropezar la obra de Dios, es el enemigo de Dios, sintiendo envidia, ¿verdad?, porque había un ser más especial que él tentó a Satanás, engañándole a Eva más que todo, diciéndole, no moriréis. No moriréis, Eva. Come, no moriréis. Y no era una manzana, ¿verdad? La Biblia dice que era un fruto, no era una manzana. No moriréis. Y ella tomando, comió, le dio a Adán, y ahí comenzó la desgracia en el mundo. El hombre le dio la espalda a Dios. Se hizo ahora enemigo de Dios. Le dio la espalda a Dios. Ahora el pecado se opuso entre Dios y el hombre. Por causa de su desobediencia, Dios los expulsó del Edén. Dios ahora le dijo, ahora todo ha cambiado, ahora entró la creación en maldición. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, yo lo voy a leer, si quiere lo busca, si es rápido con la Biblia, usted lo puede buscar. Pero Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el libro de Romanos se nos está diciendo, ¿verdad? Es un libro muy teológico, el libro de Romanos, pero nos está diciendo que el pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte a todos los hombres. Por un hombre, por ese pecado de ese hombre, la muerte pasó a todos los hombres. Por eso que ahora el hombre era eterno, el hombre no iba a morir, pero por causa del pecado se limitó su vida a años. Pero no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. El hombre murió espiritualmente. Ahora miren cómo dice el Salmo 14, ese sí lo vamos a buscar, Salmo 14. Estamos en la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué murió Cristo? Salmo 14, versículo 1. Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Esa es la opinión, ¿verdad?, del mundo ahora. Esa es la opinión de muchas personas en el mundo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hace obras abominables. Y dice Dios, no hay quien haga el bien. Hermanos, no hay quien haga el bien. Versículo 2. Y Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Imagínate ahora diciendo, Dios miró desde los cielos si había alguien que buscara a Dios. Pero dice el versículo 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué
Es tremendo, hermano, cómo Dios está viendo a la humanidad caída por causa del pecado. El pecado ha pasado a toda la humanidad. No hay quien haga lo bueno. Hay gente que dice, no, yo soy muy bueno, yo no he matado a nadie. No, Dios dice, no hay quien haga lo bueno. Porque todos estamos corrompidos en pecado. Heredamos el pecado de Adán. Y estamos inclinados hacia el mal, estamos inclinados hacia el pecado. Y Dios dice, no hay quien haga el bien. Cristo murió. ¿Por qué murió Cristo? Es la pregunta. ¿Por qué murió Cristo? No había nadie bueno en la tierra. También Cristo, hermano, murió. Otra respuesta. Y podía ser una respuesta, ¿verdad? Por su gran amor y misericordia. Al Dios ver al hombre que estaba perdido, al Dios ver a la humanidad que no tenía esperanza, al Dios ver al hombre que por su propia fuerza no podía salvarse, porque el hombre intentó, usted lee la Biblia, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted puede ver cómo el hombre intentó salvarse a sí mismo. Buscar su propia fuente para llegar al cielo, buscar sus propias herramientas para llegar al cielo, pero nada de eso servía para Dios. Dios para eso no valía de nada. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre pueda hacer es inservible para Dios. Sino que el hombre estaba bajo la ira, el hombre está bajo la condenación. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que merecíamos es estar destituido. El hombre está destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es 3 veces santo. La santidad de Dios es muy grande, hermano. La santidad de Dios es limpia. Y nadie puede ir a Dios por sus propios méritos, ¿verdad? Contaminado por el pecado. Ni nadie puede presentarse delante de Dios diciendo, bueno, yo he sido un buen hombre, yo he sido una buena mujer, yo no he matado a nadie. Y Dios, no, ese no es el camino que yo dejé. Nadie puede ser salvo por las buenas obras. Entonces el hombre está destinado a la condenación y al infierno, y la ira de Dios está sobre el pecador todos los días. ¿Y por qué murió Cristo? Por su gran amor y misericordias. Por su gran amor y misericordias. Esto es uno de los grandes atributos de Dios. Dios tiene atributos, Dios tiene carácter. Él es justo, Él es soberano, pero también es amor. También tiene misericordia. Entonces, si estos atributos no serían posibles, tener la salvación, hermanos. Si estos atributos, Dios no tuviera ninguno de estos atributos, sería imposible que el hombre pudiera salvarse. No tendríamos nosotros esperanza para conocer el camino, para conocer la salvación. Solo recibiéramos el castigo que merecemos por haber pecado contra Dios. Vamos allí a Efesios capítulo 4, versículo 9. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Porque el hombre no tenía esperanza. Porque el hombre no tenía otro camino. Pero cuando vamos a Efesios, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 9, dice, Efesios 4, 9, creo que no, me equivoqué. Efesios capítulo 4. El pasaje dice así, hermano. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo que está diciendo este pasaje, ¿verdad? Si alguien lo encuentra, por favor, díganme bien la cita. Dice que Dios, pero Dios que es rico ¿en qué? En misericordia. Dios es rico en misericordia, hermanos. Y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Vemos allí, hermano, que el Señor está diciendo, ok, ustedes merecen la ira, ustedes merecen el infierno porque han pecado contra mí, pero yo soy un Dios lleno de amor y misericordia. Y ese es Efesios 2, del 5 al 7. Efesios 2 del 5 al 7, ¿verdad? Ahí está la cita. Gracias. Del 4. Amén, gracias. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y que dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. Vemos allí, hermano, que Dios en su ira, en su enojo por el pecado, Él ha creado un plan precioso, ¿verdad? Y también es amor. También conocemos el versículo de Juan 3:16 cuando dice, porque de tal manera amó. Ahí el amor de Dios, ¿verdad? Hacia el mundo pecador, mostrándose como ese Dios bueno, ese Dios que no quiere que nadie vaya al infierno, ese Dios que no quiere que nadie se pierda en la condenación, sino que Dios manifiesta su amor, hermanos. En Juan 1:29 dice que al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Qué bendición, hermano, ver cómo el Señor ahora en su plan muestra al hombre su amor. El hombre, a pesar de que había pecado contra Dios, a pesar de que nosotros, hermanos, desobedecemos a Dios, merecemos el infierno, merecemos el castigo, Dios no nos dejó solo. Él creó un plan, ¿verdad?, de amor, mostrando su amor, su misericordia, para que ninguno de nosotros vaya a un lugar de tormento. Y Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús, hermano, Dios quiere dar salvación a los pecadores. Jesucristo dijo en Mateo 26, de 28 al 9, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de nuestros pecados. Dios no quiere que ningún hombre perezca, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios envió a Jesucristo en rescate por todos, pero Él no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. El hombre por sí mismo tiene que aceptar ese regalo que Dios ha enviado a través de Jesucristo. Cuando Jesús estaba, ¿verdad?, en la cruz, se escuchó una voz diciendo, consumado es. ¿Ha leído usted eso en la Biblia? Cuando ya todo estaba terminado, el Señor Jesucristo en voz alta gritó diciendo, consumado es. ¿Qué quiere decir? Misión cumplida. El rescate ha sido pagado. Y dice la Biblia que hubo un gran temblor en ese momento y el velo del templo se rasgó en dos mitades. El templo era un velo, ¿verdad?, que estaba en el templo donde el único acceso que tenía para entrar a ese velo era el sumo sacerdote. Eran los únicos que tenían el acceso, ¿verdad?, al lugar santísimo en donde estaba la presencia de Dios. Pero cuando Cristo dice, consumado es, se rasgó el velo, hermano, mostrando, ha llegado el tiempo de la gracia. En donde no solamente un hombre podía entrar, ¿verdad?,
todos en Cristo Jesús podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Amén. Dios cumplió la misión a través de Jesucristo. Ese fue su plan eterno. Ahora los salvados, hermanos, somos bendecidos por la gran obra de Cristo. La obra en la cruz fue una gran obra para que el hombre pudiera tener esperanza, perdón de pecados, vida eterna, ser librado del infierno y gozar de una vida nueva. ¡Qué gran obra hizo el Señor Jesucristo! Pero Él está siendo paciente con aquellos que aún no se han arrepentido. Dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 9, dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que Dios está haciendo ahora, hermano, es que Él está sosteniendo su ira y extendiendo su mano para que las personas puedan recibir el perdón. Pero pronto Él quitará la gracia y sacará su mano, y la ira vendrá sobre los hombres. Pero ahora Dios está siendo paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Porque la obra de Cristo, hermano, fue una gran obra. Estamos en el tiempo de la gracia. Pero un día Dios quitará su gracia y mostrará su ira. Ahora Dios está teniendo paciencia con toda la humanidad. Cada día que pasa es un día de oportunidad para la humanidad. La gente anda en su afán, en su desenfreno, en su pecado, ¿verdad? Rechazando a Dios, rechazando a Cristo, pero un día se terminará eso. La gracia y la misericordia. Dios, hermano, es paciente. Dios es paciente, hermano. Vamos a ver ahora la importancia de la resurrección para el cristiano. Mira allí, ¿verdad? Capítulo 1 de Corintios, capítulo 15. 1 de Corintios, capítulo 15. La resurrección de Cristo es la constitución y la declaración de la independencia de la fe cristiana. Es como cada nación tiene una fecha importante, ¿verdad? Que es la independencia de esas naciones, que es la constitución de esa nación, y celebran eso. Para nosotros, la resurrección es como eso, y más grande. Para nosotros, la resurrección tiene una gran importancia para el cristiano hoy en día. Es la señal del cristianismo. Para nosotros, la tumba vacía es una gran señal de victoria. Ya Él no está en esa tumba vacía. Él ha resucitado entre los muertos. Han quitado la roca. Las mujeres entraron y dijeron: ¿dónde está el Señor? Y el ángel le dijo: Él ha resucitado como Él lo ha dicho. Hermanos, si se niega la resurrección, hay 6 conclusiones horribles para nosotros. Número 1, si la resurrección fuera una mentira, toda la predicación del Evangelio ha sido, es y siempre será total y completamente inútil. Si la resurrección de Cristo fuera una falsedad, hermano, la predicación del Evangelio fuera una tontería. No valiera la pena estar nosotros aquí insistiendo, ¿verdad? Y predicando el Evangelio si eso fuera una mentira. Si la resurrección no fuera real, toda la fe pasada
presente y futura sería inútil. Si la resurrección fuera una mentira, todos los predicadores se convierten en grandes mentirosos. Si la resurrección fuera una mentira, todos los cristianos vivos siguen en sus pecados y sin esperanza. Si fuera una mentira, hermano, todos los que estamos aquí seguiríamos viviendo en pecado y no tendríamos esperanza. Si eso fuera una gran mentira. Si la resurrección fuera una mentira, todos los cristianos muertos, los que han muerto, están en el infierno ahora. Miren una persona, denle la bienvenida, por favor. Bienvenidos, adelante. Bienvenidos, adelante. Si la resurrección, ¿verdad?, fuera una mentira, queda destruida toda razón y todo propósito para la vida misma. Y mira allí, hermano, 1 Corintios capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 13. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 13, el apóstol Pablo hablando acerca de este tema. Dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, que dice, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Lo que está diciendo Pablo, que si la resurrección de los muertos es falsa, porque lo que estaba sucediendo, hermano, en esta iglesia, en este tiempo, era que estaban atacando la resurrección, diciendo que era mentira, diciendo que era una falsedad. Y el apóstol Pablo está diciendo, si eso fuera mentira, yo sería un mentiroso. Sería vano entonces todo lo que yo he sufrido por la iglesia. Sería vano todo lo que han sufrido en el cristianismo por causa del evangelio. Mucha gente ha muerto, hermano, por causa de la predicación del evangelio. Entonces, si fuera mentira la resurrección, estos hermanos que murieron y que siguen muriendo en el mundo entero, porque hoy en día siguen siendo perseguidos los cristianos en muchos países del mundo, y ellos siguen predicando acerca del evangelio de Jesucristo, entonces ellos son unos tontos y son dignos de lástima. La palabra consideración aquí es que son dignos de lástima, de vergüenza. La gente diría, pobrecito esos cristianos, miren cómo sufren tanto. Y es una mentira lo que están predicando. Es una falsedad lo que ellos hablan. Mira cómo son azotados. Qué tontos, qué lástima. Pues no, hermano. La resurrección es real. La resurrección de Cristo es real. La resurrección ha sido atacada por siglos, por hombres corruptos, influenciados por el diablo. Hay documentales, no sé si ustedes han visto, ¿no? Documentales en algunos canales donde se hacen una tremenda exposición y donde sacan sus teorías vacías, intentando desmentir el gran evento de la muerte y resurrección de Cristo. Satanás influenciando sus teorías ridículas, sin fundamento, sino solo teorías. Pero ninguno ha podido tener éxito. Porque el cristianismo sigue creciendo, la palabra de Dios sigue corriendo, más almas siguen creyendo en el Señor Jesucristo. Y todo se viene cumpliendo como Él lo ha dicho en su palabra. Hermanos,
Este fue la más grande victoria sobre la muerte y sobre Satanás. Y todos los que creen en Él gozarán de esa gran victoria, hermano. Nosotros que creemos en el Evangelio gozaremos de esa gran victoria. Gozamos de esa gran victoria. El Señor lo había dicho reiteradas veces a sus discípulos que Él iba a resucitar al tercer día. Cuando usted lee los Evangelios, usted puede notar cuando el Señor Jesucristo lo repetía: yo voy a ser entregado, pero resucitaré al tercer día. Muchas veces lo repitió. Y en el libro de Isaías, hermano, podemos ver muchas referencias donde se revela claramente este acontecimiento. El libro de Isaías, ¿verdad?, fue escrito 900 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Muchos le llaman el quinto evangelio, pero cuando usted ve, ¿verdad?, el capítulo 7 de Isaías, por favor, vamos a mirar rápidamente, ¿verdad?, porque quiero que note usted allí en el libro de Isaías, capítulo 7, cómo el Señor pudo mostrarle a este profeta todos los acontecimientos acerca de Jesucristo. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto, el Señor mismo dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Vemos allí, hermanos, cómo el Señor está revelándole a Isaías el nacimiento virginal de Cristo a través de María. Y esa profecía fue cumplida. Cuando usted lee Mateo capítulo 1, puede ver claramente cómo se cumplió esa profecía. Así fue como el Señor lo ha dicho. Ahora vaya al capítulo 9 de Isaías, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre, ¿qué, hermanos? Admirable, consejero de Dios, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos allí, hermanos, cómo Jesucristo era Dios encarnado en el Hijo, teniendo los mismos atributos de Dios. Y sigue el versículo 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí está ahora profetizando el reinado milenial de Jesucristo. Hay mucho que hablar aquí, hermanos. Ahora, para no alargar más, quiero que se ubiquen en el capítulo 53 del libro de Isaías. Capítulo 53 del libro de Isaías. Pero vamos a leer del capítulo 52, vamos a leer el versículo 13, ¿verdad? Porque tiene que ver también con lo que el Señor ha dicho de Jesús. Dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, está hablando de Jesucristo, y será puesto muy en alto. Pero dice el versículo 14: ¿cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que, dice, hermano, fue desfigurado de entre los hombres su parecer? Aquí vemos cómo quedó Cristo. De la golpiza que le dieron, fue desfigurado de entre los hombres. Su parecer no era de hombre. Su parecer era una carne, no era como la película que vemos. Eso no es comparado como quedó nuestro Señor. Pero ya había sido revelado 900 años antes. Y sigue diciendo el versículo 14: fue desfigurado de entre los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Versículo 15: así se asombrará él a muchas naciones.
Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahora mires el capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, otra vez, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Es decir, la gente lo veía y se asombraban de ver qué hombre, qué pasó con este hombre, por qué fue golpeado de esa manera. La gente se sorprendía de ver la paliza que recibió Cristo. Pero ya había sido profetizado. Era el plan de Dios para la salvación de los hombres. Él era el cordero que quita el pecado del mundo y debería ser inmolado. Y sigue diciendo el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras, ¿qué hermano? Rebeliones, molido por nuestros pecados. Wow, hermanos. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que tú tuviéramos paz, el castigo fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora lee el versículo 10, lo puedes leer en casa, en el capítulo 53. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuyo cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y el versículo 11, ahí está, hermano, el fruto de la resurrección, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Padre quedó satisfecho por el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y él vio el fruto. Quedó satisfecho el Padre. Pero esto fue una profecía muchos años antes de que Jesús naciera. Y fue cumplida en Jesucristo, hermano. Así que no es una mentira, es una verdad. Yo no he visto, ¿verdad?, la resurrección. Yo no vi a Jesús. Yo no vi la cruz cuando estaba siendo crucificado. Pero tengo fe en la palabra de Dios. Lo creo porque es la palabra de Dios que me lo ha revelado. Y su Espíritu Santo, hermanos. Qué grande victoria tuvo el Señor. Todo se cumplió perfectamente en Jesucristo como fue escrito. ¿Y cuáles ahora son, hermanos, los resultados de esta resurrección de Cristo para nosotros? En primer lugar, hermano, hay una bendición inmediata y es la garantía de nuestra justificación. Vaya allí a Romanos capítulo 4 rápidamente. Ya estoy terminando, hermanos. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 25. Los resultados de la resurrección de Cristo para nosotros es que todo aquel, ¿verdad?, que cree en Jesús, se arrepiente de sus pecados, recibe una garantía de nuestra justificación. Y el versículo 25 del capítulo 4 de Romanos dice así: el cual fue entregado, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Por nuestras transgresiones. Por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. La justificación, hermano, es una declaración legal que se hace una sola vez y que tiene resultados perpetuos. Es decir, hermano, que cuando nosotros creemos en Jesús, la resurrección de Cristo nos hace justos. Es una declaración para siempre. Una sola vez y para siempre.
Y ahora el Padre no ve al pecador, sino que ve a Cristo a través del sacrificio que Él ha hecho. Porque el Padre se ha sentido satisfecho y es justificados. También, hermanos, nos da bendiciones futuras. Y las bendiciones futuras de la resurrección de Cristo es una garantía de nuestra propia resurrección. Vaya allí a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 14. Perdón, es 1 de Corintios 4, 14, hermano. 1 de Corintios 4, 14. ¿Qué pasa con mis versículos hoy? Dice el versículo, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La resurrección de Cristo, hermano, nos da bendiciones futuras, hermano. Es que nosotros también resucitaremos como Cristo también resucitó. También resucitaremos con Él. Y otras bendiciones futuras, hermano, es un cambio de corrupción por incorrupción. Vaya allí a 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15. Vamos a leer el versículo 42. 1 de Corintios 15, versículo 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará ¿en qué, hermano? En incorrupción. Una de las promesas futuras para el creyente es que él también va a resucitar en un cuerpo incorruptible por la resurrección de Cristo. Un cambio de deshonra por gloria. Versículo 43. Se siembra en deshonra y resucitará ¿en qué? En gloria. ¡Wow! Un cambio de debilidad por poder. La segunda parte, se siembra en debilidad y resucitará en poder. Y un cambio de un cuerpo material por uno espiritual. Versículo 44, se siembra un cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, hermanos. Estas son las bendiciones que tenemos gracias a la resurrección de Cristo en la cruz. Y por último, hermanos, vamos a ver ahora el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Mira allí el versículo 54 del capítulo 15 y vamos a leerlo hasta el versículo 57. Dice, y cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. El poder de la resurrección, hermano, es que Cristo venció la muerte. Me acuerdo mucho de la ilustración de mi pastor Francisco Vargas. Jesucristo fue llevado al sepulcro y Satanás y todo el infierno estaba de fiesta. Hemos matado al Salvador. Lo hemos matado, ya no hay esperanza para él. Y Satanás le dice a su ejército, quiero que vigilen la tumba. Vigílenla.
No quiero que nadie quite la piedra, vigílenla. Y pasaron las horas. Y Satanás envía, dame el reporte. ¿Cómo está ese hombre que solía decir que iba a resucitar? Aún sigue ahí. Está ahí todavía. Pasó un día. Y Satanás, dame el reporte. ¿Qué sucedió? ¿Cómo va el hombre? No, está ahí todavía. Sí, hemos vencido. Lo hemos matado. Porque cuando Jesús estaba siendo torturado, todas las legiones de demonios estaban sobre él. Porque Satanás pensaba que iba a derrotarlo. Y él estaba ahí a la expectativa. Y un día y medio, y los ángeles y los demonios, no, está ahí todavía. Oh, hemos vencido. Muy bien. Y pasó el segundo día. Y los ángeles, está ahí todavía. Y Satanás feliz. El infierno haciendo fiesta. Y de pronto, el tercer día, empezó a moverse la roca fuerte, se empezó a mover la piedra y los ángeles, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y enviaron, hey, Satanás, se está moviendo la roca, no, intenta cerrarla, pero no podían porque Jesús había vencido la muerte, hermanos, había derrotado la muerte, Jesús mató a la muerte, amén, hermanos, y eso es una esperanza para nosotros el creyente. Cuando Jesús resucita al tercer día, está diciéndolo, ahora en mí hay vida eterna. Amén. Y Cristo volverá por nosotros, hermanos, y resucitaremos con Él. Ahora la iglesia de Jesucristo está esperando ese gran evento que es el rapto de la iglesia. Pablo está diciendo aquí a los hermanos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es decir, hermanos, cuando el Señor venga por su iglesia, este cuerpo mortal se convertirá en un cuerpo inmortal. Este cuerpo corrupto se convertirá en un cuerpo incorruptible, que nunca ha pecado, y seremos igual a Él. Amén, hermanos. Amén. Esa es la obra de Cristo en su nacimiento, en su muerte y en su resurrección. Qué gran obra, hermanos, hemos visto en Jesucristo. Pero Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él toca el corazón de los hombres, porque el tiempo se está terminando, hermanos. Todo lo que está aconteciendo en el mundo está escrito en la Biblia. Todo lo que está sucediendo en el carácter de las personas está escrito en la Biblia. Y cuando nosotros vemos las noticias, vemos las cosas que suceden y vemos la Biblia, decimos, el tiempo está cerca. Tenemos que predicar más, tenemos que trabajar más por el Señor. De hecho, el versículo 58 dice, así que hermanos, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es tiempo de que los hermanos trabajemos más, porque el tiempo está cerca. El Señor Jesucristo dijo, será como en los días de Noé, en donde beberán, se darán en casamiento, pero el tiempo llegará en donde no habrá más oportunidad. Pero la obra de Cristo ha hecho posible que todos los seres humanos que vayan a Él con corazones arrepentidos sean salvos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él no se presentó como una religión, Él no se presentó como un testigo de Jehová, Él no se presentó como un bautista, como un evangélico, Él no se presentó como un católico, Él no se presentó como un mormón. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Por qué, hermano? Porque Él fue quien murió. Él no murió en nombre de una religión, Él murió porque el Padre lo envió para salvar a los hombres.
Amén. No es la religión quien salva, es Cristo quien salva. Amén. Y Cristo ahora está llamando a todos a que procedan al arrepentimiento. El ladrón de la cruz dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor dijo: hoy mismo estarás. Este ladrón no se bautizó, este ladrón no iba a la iglesia, no leía la Biblia, era un ladrón. Y no era un ladrón bueno, porque no hay ladrones buenos, era un ladrón malo. Murió. Y Cristo nos vio, dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Seguridad de salvación. Vamos a orar, hermano. Todos con sus ojos cerrados. Cristo mató